La guerra en el mar entre 1914 y 1918 la protagonizaron sobre todo dos armadas, la Armada Real Británica y la Armada Imperial Alemana, y se libró en la mayoría de los océanos del mundo, con la introducción de armas que iban a revolucionar las tácticas navales. En aquellos tiempos, las armadas perseguían dos objetivos, destruir la flota enemiga y cortar las comunicaciones marítimas, y ambas facciones entraron en la guerra del 14 con dichas intenciones. Hoy en día la fuerza predominante de las armadas es el portaaviones, pero en 1914 era el acorazado, antaño el mayor buque de guerra y el que disponía de mayores cañones. Sin embargo, el acorazado en el año 14 era muy distinto al de años anteriores. A finales del siglo XIX el acorazado tenía varios cañones de distinto calibre, típicamente 4 de 12 pulgadas en las torretas principales y otros de menor calibre a los lados. La idea era atacar al mismo tiempo distintos tipos de buque y desde todos los ángulos. Durante la guerra de 1904-1905, la aplastante victoria naval japonesa sobre los rusos en el estrecho de Tsushima reveló que los cañones de mayor calibre eran los que habían causado el mayor daño. Ello condujo al desarrollo de un acorazado armado únicamente con grandes cañones, el Dreadnought, así llamado por el buque inglés que inició este tipo de barco. Iba armado con 10 cañones de 12 pulgadas y unas cuantas armas ligeras para la defensa cerrada. La carga de explosivo que podía disparar hizo que los demás acorazados se volviesen anticuados de la noche a la mañana. Los alemanes, ansiosos por tener una armada tan fuerte como la británica, iniciaron un masivo programa de construcción naval, y así empezó la llamada carrera acorazada, una carrera de armamento que aumentó la tensión entre ambos países. En el año 14, los alemanes tenían una flota de 13 acorazados tipo Dreadnought, mientras que la Armada Real disponía de 21. Otras armadas también construyeron Dreadnoughts. En 1914 la flota americana y la francesa tenían 10 cada una, la rusa y la japonesa 6 y la italiana 4. El calibre de los cañones también aumentó, pasando de las 12 pulgadas del Dreadnought original a los cañones de 15 pulgadas del Queen Elizabeth, que entró en servicio la víspera de la guerra. Sus cañones tenían un alcance de más de 13 kilómetros, 3 veces mayor que los antiguos acorazados. A pesar de ello, y hasta el final de la guerra, la batalla naval siguió limitada al alcance de los instrumentos ópticos. El Queen Elizabeth también fue uno de los primeros buques de guerra en utilizar gasolina en lugar de carbón, lo que le permitía una mayor autonomía. El acorazado estaba apoyado por los cruceros que tenían dos misiones, escoltar a la flota y proteger a los acorazados de los ataques de los destructores. El Dreadnought era mucho más veloz que los antiguos acorazados, aventajando incluso a los cruceros existentes. Por eso, los británicos lanzaron un nuevo tipo de buque en 1908, el crucero de combate, rápido y con cañones ligeramente inferiores a los del Dreadnought. En aras de la velocidad se sacrificó algo de la protección blindada, aunque no en las versiones alemanas que también se llamaron cruceros blindados. Fue un sacrificio que más tarde los británicos iban a lamentar.
Pero los cruceros de combate eran caros, y en especial los británicos, cuya armada se extendía por todos los mares. Necesitaban un buque que pudiese dominar los mares más remotos. Y por eso, junto al de combate, se desarrolló el crucero ligero. Y una vez más, otras armadas siguieron el ejemplo. Un arma naval que se había desarrollado durante la segunda mitad del siglo XIX era el torpedo. Hacia 1880 ya habían entrado en servicio pequeñas y veloces lanchas torpederas, y con el fin de proteger a los buques grandes de la amenaza del torpedo, se introdujo el destructor. Este se convirtió en el tercer elemento principal de la flota de guerra y pronto empezó a desempeñar otras misiones, incluyendo las de reconocimiento y lanzatorpedos. Los torpedos tenían un alcance teórico de más de 8 kilómetros, pero no solían dispararse a más de 1 kilómetro del objetivo con el fin de no errar el tiro. Además de los cañones y los torpedos, los buques tenían otra amenaza, la mina. En su sentido moderno, la utilizaron los rusos por primera vez en 1855 durante la Guerra de Crimea, y en 1914 el modelo estándar tenía puntas metálicas que al tocar un buque detonaban la carga explosiva. Tanto el submarino como el buque podían sembrar minas. Para quitar las minas entraron en servicio los dragaminas. Al principio eran barcos de arrastre reconvertidos que operaban de dos en dos con un cable eslingado entre ellos para cortar la mina de su amarradero. Una vez se había conseguido esto, la mina era destruida mediante disparos de rifle. Al estallar la guerra en 1914, las armadas enemigas se desplegaron en sus bases de guerra. La Armada Real, que seguía siendo la mayor del mundo, disponía de dos flotas, la Gran Flota en Scapa Flow de las Órcadas y la Flota del Mediterráneo con base en Malta. También disponía de escuadras en las Antillas y en el Atlántico Sur, y podía pedir ayuda a las pequeñas armadas de Nueva Zelanda y Australia. Franceses y británicos acordaron concentrarse en el Mediterráneo utilizando la base de Toulon. Ello permitió a los británicos reforzar su gran flota en sus propias aguas contra la flota de alta mar alemana, con bases en Kiel y Wilhelmshaven. En el Mediterráneo, la armada austrohúngara tenía su base en el norte del Adriático. Pero sus barcos tenían que pasar por el angosto estrecho de Otranto, donde podían ser fácilmente bloqueados. Lo mismo ocurría en el Mar Negro, donde la única salida hacia el Mediterráneo para los barcos rusos era a través de los Dardanelos, controlados por Turquía. Sin embargo, en el Mar Negro la flota rusa era mucho más numerosa que la turca.